Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar. Tensión y controversia política. El presidente argentino Javier Milei recientemente ha promocionado la criptomoneda Libra, el cual poco después en el mercado su precio se ha desplomado en cuestión de apenas unas horas. ¿El presidente argentino, por tanto, Javier Milei, ha estafado a miles de personas o por el contrario, el mismo presidente ha sido víctima de un proyecto oportunista y fraudulento? Y todavía más importante, ¿Javier Milei realmente ha robado, ha estafado a pequeños ahorradores? Pues vamos a explicarlo. El presidente Javier Milei el pasado 14 de febrero a las 7:01 p.m. hora de Argentina publicaba en su cuenta personal de Twitter X lo siguiente: La Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. A continuación cita la página oficial vivalalibertadproject.com y además adjunta el código del contrato. Luego menciona el nombre del token Libra y a continuación se despide diciendo "Viva la libertad, carajo". El first mint, es decir, la primera acuñación de apertura del token, sucedió el mismo día a las 6:38 p.m. hora de Argentina. Sale 22:38 porque es la hora local de Madrid. En todo caso, alrededor de 20 minutos antes del post de Milei, los desarrolladores del token emiten al menos 1.000 millones de unidades de supply o suministro del token. Pasado unos 30 minutos después del tweet de Javier Milei, se dispara la demanda del token Libra un 2.900% de su valor inicial, es decir, de valer $0,090 a más de $4 por cada token, además llegando a alcanzar un market cap o una capitalización de más de 4.000 millones de dólares. Cuidado, esto no quiere decir que sea un dinero realmente disponible, simplemente es el valor de mercado del token en circulación multiplicado por el nuevo precio revalorizado. Pero al cabo de apenas una hora, aproximadamente a las 8 p.m. hora de Argentina, el precio del token se desploma hasta un mínimo de $0,12 por token. Ahora bien, estos son los hechos ocurridos de forma resumida y superficial, y lo que se ha viralizado por muchos medios, algunos de ellos, como es de esperar, aprovecharon esta situación confusa para manipular la información y machacar a Javier Milei. Por ejemplo, Radio Televisión Española publicaba lo siguiente: Viernes 7 de la tarde, Milei publica en sus cuentas con 10 millones de seguidores un mensaje en el que habla de un proyecto privado para pequeñas empresas y emprendedores argentinos. Abajo, el enlace para invertir en la criptomoneda llamada Libra. La furia se desata en las redes y miles de pequeños ahorradores se lanzan a su compra. El valor del token se dispara y sus primeros inversores retiran en pocos minutos los beneficios millonarios. La moneda virtual se desploma y cae a mínimos. Se calcula que unos 40.000 inversores han perdido más de 80 millones de euros. También el youtuber español Rubén Gisbert, en un vídeo de su canal, reprochaba a Milei por haber estafado supuestamente a miles de personas, además de afirmar que Milei se presentó a sí mismo como un inversor experto, algo que desde luego es mentira. Pero también se refería a su profesión de economista diciendo: ¿cómo puede ser que un economista caiga en una estafa de este tipo? Tiene que ser muy mal economista. Y no, el mundo de las criptomonedas es un campo relativamente nuevo y muchos economistas son bastante ignorantes en el tema y en este sector. Desde luego no, ser economista no significa saber per se de inversiones y operaciones de este tipo, pues similares a los que se pueden encontrar en el ecosistema cripto. Sin embargo, esto no exime cierta responsabilidad que puede existir por parte de Javier Milei de publicar aspectos de una actividad económica privada, ya sea privada o ya sea incluso pública, del cual desconoce las intenciones y del cual desconoce el funcionamiento o algunos mecanismos que ignore que puedan ser de una naturaleza fraudulenta, lo cual, ante la duda, es mejor no publicarlo. Sin embargo, teniendo en cuenta más explicaciones que daremos más adelante, tampoco cabe exagerar esta situación con el propósito de hundir la imagen de Javier Milei, como muchos están intentando hacerlo. Por otro lado, el economista Eduardo Garzón, que tampoco ignora cualquier oportunidad para manipular la información, en algunos casos incluso tras explicar mal las cosas y equivocarse, opta simplemente por el silencio, sin siquiera rectificar. Pero en cualquier caso, Eduardo Garzón publicaba en un tuit lo siguiente:
Hoy explico en el diario.es que la criptoestafa millonaria de Argentina no hubiese sido posible sin la participación directa y explícita del presidente del gobierno, Javier Milei. Es responsable directo y debe pagar por ello. Notemos cómo Eduardo y también todas las personas que están apuntando por este tipo de argumentos, entre ellos también medios de comunicación, pero en todo caso quien publica este tuit, al menos con estos argumentos, es Eduardo, y en ellos se cometen al menos dos falacias en su argumentación. En primer lugar, falacia de culpa por asociación. Se dice que una persona es responsable simplemente porque tiene algo que lo vincula, aunque sea de forma indirecta, con un acto fraudulento. Eso es una falacia porque Eduardo presupone que Javier Milei ha cometido dolo con intención de estafar a las personas, con lo cual asume con certeza de que Milei sabía, que era consciente de un fraude y a sabiendas promocionó una actividad fraudulenta. Esto evidentemente es incorrecto. Asumirlo sin una investigación oficial o más información para dilucidar la situación. Pero a Garzón no le importa con tal de repartir culpabilidad, aprovechando la situación. Se arroga ese poder de la verdad dictando sentencias apresuradas. Segundo, falacia de falsa causa. Se asume que porque un evento ocurrió después de otro, entonces el primero fue el que lo causó. En línea con la anterior falacia, Eduardo Garzón está argumentando falazmente para atribuirle la culpa a Javier Milei a toda costa, aunque quepa barajar otras posibilidades, que por ejemplo la estafa se haya producido en otras direcciones o que simplemente no haya una estafa sino una pésima planificación de un proyecto en el que se vio envuelto el presidente argentino de forma indirecta. Claro, pero estas hipótesis para Garzón no son de interés. ¿Por qué? Porque seguramente no se ajustan a su realidad sesgada y así forzar a que otros vean lo que él y muchos otros también con este mismo comportamiento deshonesto ven. Luego cabe preguntarnos qué ha sucedido realmente. ¿Cómo puede ser que Javier Milei se haya involucrado en una situación con un desenlace tan desastroso a nivel internacional? Bueno, pues cabe muchas explicaciones y sin una investigación oficial no hay mucho que se pueda decir. Sin embargo, hay hipótesis plausibles que sí podemos plantear. En este sentido os voy a compartir una posible hipótesis. El 19 de octubre de 2024 Javier Milei se reunió en el Tech Forum de Argentina, un evento de inversión tecnológica donde el presidente conoció a Julián Peb, CEO de Keep Protocol, lugar donde se le comenta a Javier Milei un proyecto de captación de inversión de criptomonedas para desarrollar un fondo con el cual apoyar a la creación de nuevas pequeñas empresas argentinas. En este sentido, Julián le conecta a Milei con Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y el 30 de enero Hayden se reúne con Milei para comentarle, explicarle cómo sería el desarrollo de un token y comentarle más a fondo sobre el funcionamiento de la inversión del ecosistema cripto. Desde entonces no se había concretado nada oficial en esa reunión, que por cierto fue registrada y no fue de forma clandestina ni aislada como algunos sugieren. En realidad, simplemente se llevó a cabo la presentación de proyectos de inversión sin consolidación explícita de un proyecto que vinculase a Javier Milei directamente. Finalmente llegamos al 14 de febrero, el proyecto privado Viva la Libertad Project se termina de desarrollar, pero antes expliquemos las bases de dicho proyecto. Empecemos haciendo énfasis en la red en la que se decide desarrollar, en la que se decide sostener el token, que es la red de Solana. Red que con el tiempo ha cogido fama de ser las principales redes donde se crean las llamadas meme coins, donde los agentes económicos que operan en estos mercados saben lo que se van a encontrar, porque es un mercado de oportunistas, es decir, un mercado frío donde acuden muchos oportunistas con el ánimo de ganar dinero y que de cierto modo viven de ello, viven de este tipo de inversiones, invierten grandes cantidades en un token, inflando el precio y para luego vender sus posiciones y así ganar mucho dinero de las subidas que tenga el token. Podría decirse que es una forma de apuesta con un tinte tramposo para los más perspicaces. Evidentemente, para que esto funcione se realiza una especie de ingeniería social a través del marketing o a través de personajes famosos. Normalmente los desarrolladores que tienen más información son los que incurren en la práctica de la llamada rug pull. Esto quiere decir literalmente tirar de la alfombra.
Pero para entenderlo mejor, un rug pull, que es un acto fraudulento e ilegal, sucede cuando los desarrolladores de un token lanzan al mercado su producto y a través del marketing engañoso, generalmente engañoso, prometiendo rentabilidades altas de retorno, o a través de famosos que promocionan de forma activa el token y ofreciendo explícitamente buenas rentabilidades para así generar una especie de confianza y atraer un montón de inversores, y haciendo que el precio se dispare. Y cuando llegue a un determinado nivel, los desarrolladores, que suelen mantener diferentes carteras, los llamados clusters, que son diferentes carteras que tienen gran porcentaje del stock total de tokens en su poder, y al llegar a un nivel de precio relativamente alto, y también al no tener establecido un bloqueo de determinada cantidad de la liquidez, que de esa manera garantice el sustento del mercado del precio del token, los clusters principalmente venden su posición de forma masiva. Por lo tanto, introducen mayor oferta de tokens en el mercado porque se están deshaciendo de su stock cuando llega a un determinado nivel de precio alto, con lo cual el precio se desploma prácticamente en cuestión de segundos, tanto que no da tiempo a que los demás usuarios vendan sus posiciones para no perder dinero. Es decir, en un tiempo muy corto los desarrolladores del token retiran toda la liquidez que sustenta el precio del token, haciendo que nadie pueda vender después de ellos, por lo que estafan a todos los usuarios que invirtieron en la criptomoneda sin que puedan recuperar ni siquiera un solo centavo de dólar por su inversión. Ahora bien, una vez explicado esto, el 14 de febrero a las 6:38 p.m. hora de Argentina, como hemos dicho, se lanza el First Mint y Javier Milei a las 7 p.m. realiza el post promocionando la iniciativa de inversión. Pero cuidado, hay muchos que hablan de que Javier Milei ha promocionado activamente la actividad privada, pero eso no ha sido así. Más bien ha sido una vinculación forzada por fotos tomadas de Milei con los desarrolladores antes de esa publicación. Y como bien hemos explicado antes, Javier Milei apenas tuvo vinculación con el trasfondo del proyecto. Lo único que hace Javier Milei en el post es compartir o difundir una iniciativa privada, y para ello publicar la página del proyecto y el código de contrato, acompañándolo con unas palabras de percepción de apoyo en general a la inversión hacia Argentina. Ahora bien, en ningún momento está apoyando de forma exclusiva y tampoco apoyó activamente este proyecto. Cabe resaltar, aunque sea muy evidente, que Javier Milei tampoco está obligando a nadie a comprar, tampoco está incitando de forma directa a participar en la actividad, diciendo participen en esto, que yo lo avalo o cosas así. No está haciendo alusión en ningún momento a ninguna movilización o algún llamado colectivo de apoyar esta iniciativa. Pero entonces, ¿por qué deja los datos de la actividad privada? Porque en el ecosistema cripto, cualquier persona que se maneja con un mínimo de conocimiento en este campo, lo primero que hace es estudiar el proyecto. Y para ello necesita fuentes, páginas, información que detalle ese proyecto. Además, cualquier inversor mínimamente consciente y formado en el mundo de las criptomonedas sabe que es esencial que se publique, si es posible, el código de contrato, porque cuando la expectativa es muy alta, a los segundos de conocerse un proyecto con el que se considera que se pueden obtener grandes beneficios, porque por ejemplo va a generar alto volumen de transacciones, un montón de personas oportunistas crean 500 o 1000 tokens con el mismo nombre para confundir a los inversores más despistados. Sin embargo, aún así no generan tampoco un beneficio considerable, porque son muy pocos los que invierten en el ecosistema cripto y sin saber ni un ápice de lo que están haciendo. Con lo cual es importante conocer el código de contrato. Además, otra utilidad de este código es que se puede ver a través de diferentes plataformas que sirven de herramientas que muestran, por así decirlo, una ficha técnica donde aparecen los datos básicos del token y donde se debe contrastar la fiabilidad, un hábito básico de cualquier inversor. En este sentido, ¿qué adelantaba la ficha técnica de Libra? Pues información que es relevante, como la cuenta del desarrollador y los principales clusters, como veis en la imagen. Libra Team Wallet 1 corresponde al usuario developer del proyecto. Además, notemos tres aspectos claves. Aquí el 50% del total del stock le corresponden a una billetera, el 20% a otra billetera y solo el 4,35% a la billetera del desarrollador. Ahora bien,
Pero preguntémonos, ¿y por qué estas cuentas tienen el control de esos activos en forma de tokens? Bueno, cabe especular que la razón se deba a que las dos cuentas, la de 50 y la del 20%, correspondan realmente al creador, pero a través de diferentes billeteras. Esto, como digo, es plausible porque si nos vamos a la página del proyecto, son precisamente el 20% que se mantienen supuestamente para el tesoro y el 50% supuestamente destinado para la inversión de las empresas argentinas. Con lo cual, si el 30% está destinado a la liquidez, cuando el precio se disparó, el desarrollador vendió el 25,65% de su posición, llevándose consigo una buena parte del beneficio. Entonces notemos que parece que la intención era captar inversión de oportunistas que invierten en este tipo de actividades, lo cual a priori sí es una acción un poco fraudulenta. Pero aún hay piezas que no encajan. Si por ejemplo vamos al Bubble Map, una herramienta donde se ven en forma de burbujas los principales clusters y sus interacciones, notemos que efectivamente la liquidez estaba concentrada en pocas carteras, con lo cual ya es señal de alarma y los inversores saben esto. Es decir, el token primero no tiene liquidez bloqueada. Gran parte de esa liquidez está distribuido en pocas carteras, con lo cual la probabilidad de que se vaya a cometer, que se vaya a realizar un rug pull es evidente, pero aún así un montón de inversores se lanzaron a ello, haciendo creer a muchos que en realidad es por la expectativa que Javier Milei había generado. Nuevamente, invertir en el ecosistema de criptomonedas no es para cualquier persona. No es tan sencillo como lo pintan en los medios, donde además dicen que, como el caso de Radio Televisión Española, que estafaron a los pequeños ahorradores. Si observamos las primeras inversiones que se lanzaron como locos a un suicidio evidente, de pequeños ahorradores no tienen nada. Y además, primero porque este tipo de inversores saben dónde se están metiendo, saben en el mercado y en el contexto que están operando, que además nadie les está obligando. Vemos aquí, muchos en los primeros minutos invirtieron grandes cantidades para inflar el precio. Entre medias, sí que es verdad que hay quienes invirtieron relativamente pequeñas cantidades, pero aún así, si uno se revisa el historial de las transacciones, incluso aquellos inversores que invirtieron pequeñas cantidades también salieron beneficiados. Ahora bien, antes explicamos características de un rug pull. De hecho, un rug pull en términos gráficos se ve de esta manera. Por ejemplo, el token de Squid Game, o el token de Biden, el token de Wild Farm. Como podéis ver en este tipo de estafas del rug pull, la caída estrepitosa es evidente y no da tiempo, por cuestión de segundos, no dan oportunidad a que el resto de agentes del mercado puedan retirar su inversión, con lo cual es una estafa sencilla, una estafa que ocurre rápidamente. Por otro lado, el token de Donald Trump, que llegó a cotizar más de $70 por token, pegó una caída estrepitosa, pero se entiende en el contexto del mercado en el que los inversores están operando, un mercado de memes, como hemos dicho, sustentado en la red Solana, y que no sostienen generalmente este tipo de proyectos, proyectos serios, sino que son proyectos de broma, son proyectos altamente especulativos que simplemente es para hacer dinero. Por lo tanto, el caso de Donald Trump y el caso de Javier Milei técnicamente no es un rug pull como los que hemos visto anteriormente, ya que muchos inversores tuvieron tiempo de recuperar parte de su inversión antes de perderlo todo. Además que el mercado actualmente sigue activo y continúa con una liquidez considerable. En este sentido parece haber una estafa, pero no en la línea que los medios y muchos detractores de Javier Milei han señalado y han viralizado, sino que la estafa podría estar directamente entre los desarrolladores que posiblemente embaucaron a Javier Milei, o más bien aprovechándose de su fama internacional para realizar la estafa del pump and dump, ya que, como podréis ver en este vídeo, que también se está viralizando, muchos ya sabían de este proyecto y estaban esperando el momento para inflar los precios para luego hacer la estafa. Esto es habitual hacerlo con muchos insiders que pueden estar vinculados directamente o indirectamente con un proyecto y colaboran para inflar los precios. Oh shit, no way he just launched it. No way he just launched his shit.
we're even in this. Oh, no. Profit aped. Cool word. Alright, boys, we're in stream. We're out. We're... No way he launched this shit. Es decir, que habían usuarios esperando el lanzamiento y el momento oportuno del token para, exclusivamente después del apoyo de Javier Milei, para empezar a invertir y a inflar los precios, tanto que el usuario en el vídeo compra desesperadamente $250.000 del token, que ya estaba enterado de la actividad fraudulenta. Pero, ¿qué sentido tiene hacer un pump and dump y no un rug pull? Bueno, creo que es evidente el motivo. Si haces un rug pull allí donde muchos van a observarlo con mucha atención, no puedes arriesgarte a hacer esta estafa porque básicamente vas preso, al ser tan evidente. Por tanto, una estrategia más difusa es la que se ha mencionado, el pump and dump, que consiste en inflar esos precios y luego vender solamente parte de las posiciones, pero esto se hace con un equipo y un trabajo completo que va más allá, a veces no haciendo falta ni siquiera un marketing engañoso, sino simplemente unas expectativas causadas por esa inflación artificial de los precios acelerados que un cierto equipo que meten e inyectan mucho capital a la vez o coincidiendo justo cuando un famoso está promocionando o está diciendo algo en relación a ese proyecto. Y también optar por esta estrategia es más complicado de hallar responsabilidades. Ahora, ¿por qué estoy manteniendo una cierta tesis de que Javier Milei en realidad ha sido estafado? O más bien, han aprovechado su imagen pública para este tipo de proyecto. Bueno, en primera instancia, el marco de mi tesis se sustenta en la vinculación forzada del mismo Hayden Davis hacia Milei, haciendo ver públicamente que en realidad es el asesor personal en este proyecto de Milei y que por lo tanto Javier Milei era conocedor de este proyecto de antemano. De esta manera Hayden, el CEO del token, salió a dar la cara el 16 de febrero diciendo lo siguiente. Hey guys, my name's Hayden. I know there's tons of frustrations. I've had tons of crazy text messages on my phone. I'm here to set the record straight, both because there were things that were in and out of my control. I was only a part of what's happened with Libra, but also I want to just shed a little bit more light and let you guys at least see my face, because a lot of people that have been involved with this launch have gone either silent or are nowhere to be found. And I want to make sure there's A, accountability, and B, a structure going forward so that people don't feel screwed over. And I do believe there's actually an amazing way forward if people are open to it. Before I say anything else, I am indeed Javier Milei's advisor. Obviously, I think most of you guys have seen that either on Twitter or some form of social media. I am working with him and his team on much bigger tokenization and really cool stuff in Argentina, and I absolutely back him. What happened with Libra, I think there's many things I could say. There's only certain elements that I could control the launch. Definitely things didn't go according to plan. But rather than share all the details right now, because it's going to be a much longer video, it's going to be a much longer structure, I want to make sure you guys all know I'm a very direct, straight to the point person, and I think there's a very specific way forward here. My intention is every single dollar I've managed to round up, which I believe is every single dollar that's been collected or from fees or farming or liquidate, anything, I've managed to get back. And my intention is to inject everything back into the Libra chart. And my intention is to do that next 24 to 48 hours. I'm open if there's a different plan that benefits all of you more. For anybody, especially any crypto leaders that have a structural plan, and a structural plan quickly, I'm very open to figuring that out. But right now, that is my game plan. I don't think people realize all the complexities of what happens with the launch, but I do think people deserve a right to know, and I will be sharing about it in future videos. For now, I wanted you guys to just see my face. My statement will be below, but I think addressing the elephant in the room, which is in the next 24, 48 hours, and unless somebody has a better idea, any funds that I've been able to get back in my possession from all the parties involved, I intend to put right back into the chart and either burn or lock on the liquidity side. And I do call on all the people that benefited from this on the fee side, whether that was Photon, Bullx, Meteora, Jupiter, Moonshot, any of those guys that collected any amount of fees, to do the same thing, as I do believe this could be quite the success story if flipped differently, but also I think it's fair. And I think that is at minimum what should happen in this particular case. So anyways, we have more information. I'll share a more of a statement below, but I wanted you guys to see my face, and I'm sure we'll talk again more soon. Fijémonos cómo Hayden intenta sutilmente vincular a Javier Milei. Además que menciona que finalmente han conseguido captar buena parte de la liquidez y que lo volverán a inyectar en un plazo de 48 horas, mientras que el 15 de febrero la oficina del presidente, es decir, un día antes, la oficina del presidente de Argentina emite un comunicado para aclarar ciertas vinculaciones que se estaban asociando al presidente con el proyecto fraudulento, no solamente desde medios externos, sino desde el propio Hayden Davis. Anuncio oficial.
La oficina del presidente informa que el pasado 19 de octubre el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de Keep Protocol en Argentina, en el que se comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado Viva la Libertad para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain. De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el registro de audiencias públicas, participaron el presidente de la Nación, el representante de la empresa Keep Protocol, Julián Pep, el cofundador de Tech Forum, Mauricio Novelli, y el vocero presidencial Manuel Adorni. En ese marco, el 30 de enero del 2025, el presidente mantuvo una reunión en la Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de Keep Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El señor Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación vigente con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de Keep Protocol como uno de sus socios en el proyecto. Finalmente, en el día de ayer, el presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de Keep Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones, no habiendo sido parte de ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda. Luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación. En virtud de los hechos, el presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina de Anticorrupción para que determine si existe una conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno nacional, incluido el propio presidente. Por otro lado, el presidente de la Nación ha decidido crear una unidad de tareas de investigación en la órbita de la presidencia de la Nación compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, a actividades financieras, lavado de activos y otras áreas relacionadas que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda Libra y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación. Toda información recabada en la investigación será entregada a la justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de Keep Protocol cometieron un delito. De este modo, es entendible la insistente actitud de Hayden Davis de vincularse con Javier Milei. Sin embargo, como esto finalmente no fue suficiente al parecer, es decir, además de dar la cara y haber salido públicamente a decir que en realidad vamos a devolver la liquidez al mercado de Libra, pero es que la cosa no queda ahí, sino que encima, después del vídeo, Kelsier Ventures emiten un comunicado escrito en el que firma Hayden y donde prácticamente le atribuyen la culpa y responsabilidad a Javier Milei y a su equipo de haber incumplido un supuesto acuerdo que consistía en mantener el apoyo del presidente a través de las redes durante un tiempo. Pero como finalmente y sin previo aviso Javier Milei decidió borrar su tweet y quitar la difusión, según Hayden, fue causante de generar el pánico en el mercado y por culpa suya el precio se terminó desplomando. Además que Hayden le atribuye falsamente a Javier Milei de haberle llamado estafador, lo cual tampoco es verdad. Fijémonos en el siguiente tweet de Javier Milei. Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dando difusión. Por eso he borrado el tweet. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar de esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastrero que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡Viva la libertad, carajo! Luego notemos que no es coherente el relato que dice Hayden. Primero, es más que evidente que en ningún momento lo llama estafador, sino que dice supuesto emprendimiento, es decir, se suponía que era un emprendimiento de apoyo a las empresas argentinas, pero finalmente fue otra cosa, ni siquiera dice si es o no una actividad fraudulenta, simplemente se limita a quitarle la difusión al no ser lo que se suponía que debía ser. Ahora bien, fijémonos la hora del tweet, 4:38 am, que en hora argentina, que está en horario local de Madrid, pero que en hora argentina serían las 12 de la medianoche con 38 minutos. Pero si atendemos la alegación de Hayden, que afirmaba que Milei incumplió un supuesto acuerdo al borrar su tweet y por ello fue el causante de que el plan se salió de control, ya que generó un pánico en el mercado, bueno, pues las evidencias no dicen lo mismo. Como bien se puede observar en esta imagen, cuando Javier Milei publica el tweet, el mercado de Libra ya estaba desplomado.
asomado, prácticamente en los niveles mínimos, con lo cual no casa el relato de que fue por culpa de Milei que generó desconfianza, por lo tanto incumpliendo un acuerdo privado interno que se tenía. Sin embargo, lo que sí en realidad fue y en lo que sí se ajusta es una estrategia de estafa de pump and dump, posiblemente orquestada por Hayden Davis, y aunque el mismo Hayden desvincula rotundamente a Julian P. de no tener nada que ver en esto, habrá que esperar una investigación oficial para dilucidar estas vinculaciones. En definitiva, como se llevaron a cabo los hechos y cómo por en medio ha habido tanta manipulación y coordinación para este proyecto, se podría incluso plantear que el ataque iba directamente a hundir la imagen de Javier Milei, porque ya el mismo presidente, antes de entrar en política, reconoció que le advirtieron que en el barro de la política, si no tienes antecedentes, te los van a crear. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.